Vale, ya lo tenemos. Bueno, pues nada, comenzamos. A ver. Bien, pues estamos ya grabando. Tenemos hoy a Carolina desde Bogotá, Colombia. Ella es usuaria del método de Vive sin ansiedad y otra de nuestros casos de éxito. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Muy bien, Eric, ¿cómo estás tú? Bien, bien también, muchas gracias. Bueno, háblanos un poquito de ti, Carolina. Cuéntanos un poquito, ya sabemos tu nombre, cuéntanos un poquito tus aficiones, a qué te dedicas, qué cosas te gusta hacer. Bueno, yo soy colombiana, vivo en Bogotá, soy desarrolladora web, soy Ujú. programadora, me gusta mucho la matemática, me gusta mucho aprender, también me gusta mucho hacer ejercicio, yoga, y me gusta mucho, soy muy curiosa, entonces ando buscando qué aprender, qué leer y me considero muy apasionada. Ujú. Como se llena de aficiones y cosas que hacer, ¿no? En el día a día, ocupar el día a día con, pues como, con las cositas que más te gustan. ¿Cómo cambia todo esto, Carolina? En el momento que tú empiezas a sufrir ansiedad, tu vida social, tu vida personal, tu vida laboral, ¿cómo cambia? ¿Cómo se ve todo esto afectado en el momento en el que tú empiezas a tener ansiedad? No, mm, todo se ve afectado, todo, absolutamente todo. Porque empecé a tener, como, no, empecé a ser incapaz de tener un momento de paz. Entonces era incapaz de disfrutar cualquier cosa que hacía. Y también empecé a tener mucho susto de estar en la calle, no quería salir. Y pues me tocaba por cosas de trabajo y esto, pero yo evitaba por diversión o por cualquier cosa salir de la casa, que no me obligara realmente a salir. Entonces perdí la capacidad de disfrutar todas las cosas que me gustaba hacer. Y eso fue muy triste y muy doloroso para mí en su momento. Tú tuviste un caso de ansiedad además bastante aguda, ¿no? Que de algún modo pues te fuiste recluyendo en tu casa, ¿no? Hasta esto que se conoce como agorafobia, ¿no? Es el único sitio en el que te encuentras solamente a gusto. Dependiendo un poquito del grado de ansiedad de cada persona, pues uno puede estar más o menos limitado, ¿no? En tu caso te encerraste ahí en tu casa, era el sitio donde estabas más a gusto. Conmigo fue exactamente igual. Yo me encerré en mi casa, estuve incluso meses en mi casa y lo cierto es que, bueno, a veces cuesta creer, ¿verdad? Que te esté pasando algo así, ¿no? Algo que dices, cosas que pensé que jamás me fueran a pasar. Uno no sabe, ¿no? Que la ansiedad pueda llegar a limitar tanto la vida de una persona. Exactamente. Ujú. ¿Cuáles fueron tus peores síntomas? A pesar de este, bueno, autorreclusión que tú te hiciste, ¿no? Esto de encerrarte en tu propia casa, ¿cuáles fueron los síntomas que más te molestaban? Yo pienso que lo que más me perturbaba eran los pensamientos obsesivos, Ujú. que eran pensamientos, como tú mismo lo has descrito, terribles y súper, que yo misma decía, Dios mío, ¿cómo puedo estar teniendo estos pensamientos que me está pasando, ¿no? Y me hacían sufrir muchísimo. Y recuerdo la noche más terrible que tuve, fue una noche en la que no paré de tener pensamientos en donde yo creía que yo podía hacerle daño a mi abuelita que estaba justo al lado mío. Tuve que dormir con ella en la misma cama y fue una noche terrible para mí porque yo todo el tiempo pensé que iba a hacerle daño a ella. Y solamente decirlo al principio, solamente decir que yo estaba pensando eso y decírmelo a mí misma, aceptarlo, era muy difícil y me hace sufrir muchísimo y yo no entendía por qué me pasaba eso. Y es no conocer el trastorno y es no entender cómo tú estando 25 años bien de repente estás teniendo esto que te está pasando. O sea, alguna vez, y a mí me llegaron a decir, nunca vas a mejorar. Yo decía, ¿cómo voy a vivir mi vida con esto, con estos pensamientos tan terribles y me atormentan tanto? Sí, Eso era lo más difícil. eso es, la verdad es que es bastante, la gente no, lo hablaba en otra entrevista, la gente no se llega a imaginar el peso tan doloroso que puede llegar a tener un pensamiento obsesivo. Y una fobia de impulsión, que es lo que tú estabas teniendo, ¿no? Que es ese miedo a poder perder el control Ujú. y hacerle daño a un ser querido, pues, puede ser en este caso a tu abuelita, pero puede ser a tu pareja, a tu hijo, ¿no? Y ha habido casos incluso de gente que se ha ido de la casa, ¿no? Yo he conocido alumnos del método que han dicho, me voy a ir de casa y se han ido a un hotel por ese miedo, ¿no? Por esa fobia de impulsión, cuando en realidad no es más que una fobia de impulsión. En ningún momento eso va
hacerte perder la cabeza, muchísimo menos la voluntad de hacer eso. Simplemente, como ya bien sabes ahora, ese temor tan grande que tú tienes es el que hace que temas en sí mismo, ¿no? Es como el círculo ese vicioso que se va retroalimentando. Aparte de Y estas... quería también, qué pena, añadir que otra de las cosas, o sea, los pensamientos obsesivos eran muy, muy terribles y muy dolorosos, pero yo creo que también la soledad en la que se vive un trastorno de ansiedad, ¿no? Porque a pesar de que yo traté de hablar con mi familia y explicarles lo que me pasaba, no, ellos no tenían las capacidades de entenderme, ¿no? Las herramientas para entender lo que me pasaba. Y transcurrir el trastorno y una situación tan dolorosa y además en soledad, en donde tú sientes que ni siquiera tu psicólogo te está entendiendo realmente lo que está pasando, es, o sea, yo creo que eso agudiza el dolor por mil. Y eso es otra de las cosas más difíciles de un trastorno de ansiedad. Sí. Una persona, al fin y al cabo, cuando hemos desde pequeño, ¿no? Vivido con dolores, hemos tenido gastroenteritis, otitis, bueno, todo tipo de dolores, enfermedades, hasta que hemos llegado a la fase adulta y conocemos el dolor físico. Un dolor de cabeza, un dolor de oídos, un dolor de garganta, un dolor de barriga, si te has roto a lo mejor algún hueso, un esguince, conocemos el dolor físico, pero no conocemos el dolor emocional. Conocemos a lo mejor el dolor de perder a una persona, el duelo, pero no tiene nada que ver. Estamos hablando aquí de un auténtico dolor, un dolor psicológico de verdad, o sea, un dolor que realmente produce un malestar muy, 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 muy fuerte, ¿no? Y que muy pocas Mm, personas, hasta que no lo sufren, no son conscientes de ellos. Ven la ansiedad como si fuese algo como el estrés. Es en el momento en el que sí. empiezas a sufrir ansiedad cuando te das cuenta de que no es estrés. Yo hablaba, ¿te Sí. acuerdas? Que la gente te dice, bueno, yo también he tenido ansiedad, yo también he estado nervioso, ¿no? La gente Ajá, se cree que sí. estar nervioso es Y tener es muy ansiedad, ¿no? frustrante porque uno no tiene cómo explicarle a la persona, no es que estoy estresado, no es como que me voy a ir a relajar en un spa y ya, ¿no? No es eso. Exacto. Y al fin y al cabo, bueno, sabes que un círculo de personas cercanas, pues poco tienen que entenderte, porque realmente no son especialistas, pero es peor aún si vas a un supuesto especialista y le intentas explicar y te das cuenta de que tampoco te está entendiendo. Eso sí que todavía es más Uy, frustrante, sí. porque la persona a la que supuestamente debería entenderte y la que para ti es la que tiene la solución, de repente te das cuenta de que no te entiende y dices, madre mía, o sea, estoy en un Ujú, pozo sin sí, fondo, sin ayuda y arriba no hay nadie que me pueda tirar una cuerda, una soga para poder trepar. Estoy aquí y me voy a hundir, ¿no? exactamente así, porque yo fui a psicólogos, a psiquiatras, tomé medicinas y en realidad siempre sentía, estas personas no están entendiendo lo que me está pasando. O sea, tal vez teóricamente saben el concepto de un trastorno de ansiedad, pero no tienen ni idea los síntomas que estoy teniendo, no tienen ni idea cómo ayudarme. Y eso era también, no, o sea, estoy acá desahuciada. Sí, además uno ya pinta el peor escenario posible. Ya incluso empiezas a pensar en el futuro, qué va a ser de mí, me va a pasar, me van a echar de casa, no voy a poder pagar esto, voy a acabar en la calle y ya pinta uno su futuro más catastrófico y se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Esa forma de pensar te hace estar peor, te aumenta la ansiedad aumenta, en fin. Estamos constantemente en un bucle, dentro de otro bucle, dentro de otro bucle y ahí estamos, ¿no? Flotando, ¿no? Y, Carolina, llega un momento en el que encuentras a vivir sin ansiedad. Ves el método mm, y te decides a dar el paso, a contar con nuestra ayuda. ¿Qué ocurre después? Em, Bueno, sí fue cuando ya dije, tengo que optar por otras opciones y fue complicado inicialmente para mí tomar la decisión de poner en manos de algo online, de un método online, pues mi salud mental, ¿no? Era muy difícil para mí creer que alguien, pues a través de videos y un método así virtual me pudiera ayudar, pero ya estaba tan desahuciada que dije, pues, ¿qué más da? Voy a intentar. Y lo primero que hice fue, em, pues, la carta, comprometerme realmente conmigo y, y entender que necesito la voluntad y mi compromiso y mi disciplina, pues, que es para que esto funcionara, ¿no? Y
Y lo que me hizo también dar el paso fue ver tus videos por YouTube, en donde yo sentía que tú sí tenías un conocimiento real de un trastorno de ansiedad, donde escribías con claridad lo que a mí me pasaba, ¿no? Y yo decía, pues es mucho mejor lo que él habla y lo siento como mucho más acertado que los psicólogos y psiquiatras a los que he ido. Entonces, eso me dio como la confianza también de poder dar el paso y sentirme un poco más confiada, ¿no? Y obviamente saber que la voluntad de querer mejorarse y el compromiso es lo fundamental. Y yo realmente empecé el método de Vive sin Ansiedad y fue muy rápido que yo empecé a ver la mejora, ¿no? Y para mí era como, como inesperado, ¿no? Yo no esperaba sentirme mejor tan pronto. Cuando empecé a mejorar, en verdad dije, no, o sea, esto fue la mejor decisión que he tomado. Me alegra mucho. ¿Cómo fueron, digamos, disminuyendo esos pensamientos que tenías, esas fobias de impulsión, esos síntomas en general? Lo primero que hice y que creo que interioricé fue no tener miedo a los pensamientos, Ujú. como romper ese círculo y ser capaz de mirar esos pensamientos con más ecuanimidad, ¿no? Y sabiendo y siendo consciente que son producto del trastorno que estaba sufriendo, ¿no? Que esa no soy yo, de que eso no es lo que yo voy a hacer o lo que pienso, sino que es el trastorno. Y cuando empecé a tener la fuerza de ver esos pensamientos con esa ecuanimidad, ahí empezó a mejorar todo, no más. Y bueno, cada paso que me iba dando el método, yo lo iba siguiendo al pie de la letra y fui muy juiciosa. Realmente yo digo, ese juicio y esa disciplina y ese compromiso que yo tuve fueron también los que me ayudaron a ver resultados muy pronto. Y sí, es básicamente. Me alegra mucho. Sí, luego, bueno, dentro del método ya has visto que tenemos, todo está sistematizado, todo es un proceso. No solamente es hacer cosas por hacer, como viste. Hay que saber lo que hay que hacer, hay que saber cuándo hay que hacerlo y hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Ahí tenemos el, por suerte o por desgracia, Internet, que Internet es muy bueno para muchas cosas. Cuando tenemos que hacer una receta o aprender a pelar una piña o un aguacate, pues viene muy bien ver un tutorial, ¿no? Pero cuando hablamos de salud y recurrimos a Internet, sobre todo con temas de ansiedad, Ujú. pues un montón de soluciones, empiezas a hacer una, la mezclas con otra, otro te dice que hagas esto, otro te dice que hagas lo otro, y al fin y al cabo te das cuenta de que tienes mucha información sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de control, que lo único que te está haciendo es... bueno. Y al fin y al cabo, oye, pues dentro del método, digamos que a ti lo que realmente resonó, lo que te hizo realmente eh, cambiar y empezar a ver mejorados fue, digamos, esa forma de pensar ante los pensamientos que tenías delante, ¿no? ¿Mm? Ujú. Que al fin y al cabo no es Sí. más que convencer a nuestra mente inconsciente de que no es algo por lo que realmente debamos temer. ¿Mm? Tenemos una mente que se ha, digamos, convertido parecida en la mente de un niño pequeño, en la cual tiene miedo a ciertos personajes, ¿no? Eh, cuando los papás les dicen a los niños, oye, si no te duermes pronto, si no cenas, esta noche va a venir el hombre del saco y te va a llevar o va a pasar esto. Y el niño realmente cree que existe ese personaje y entonces cede al chantaje, ¿no? Que le está haciendo su padre y su madre por su bien, por supuesto. Y nosotros tenemos también ese concepto. Creemos que esos pensamientos van a acabar volviéndose realidad, que esa taquicardia nos va a producir un ataque al corazón, cuando en realidad no es así. Pero claro, incluso sabiendo que no es así, la mente siga diciéndote que es así. Se Ujú. trata de, bueno, poner los mecanismos, los ejercicios y las técnicas correctas, en el orden correcto y sabiendo cómo hacerlas para convencer a la mente subconsciente de que realmente no es así. Es cuando nos vamos dando cuenta y vamos perdiendo, digamos, el miedo y los Ujú. pensamientos pues van desapareciendo en frecuencia y en intensidad. ¿Mm? Pues, Así es. ¿qué, ¿por qué te decidiste por nosotros? Quiero decir, somos peculiar, nos caracterizamos por hacer las cosas de forma bastante diferente, eso es cierto, pero también tenemos, bueno, testimonios de gente que lo ha superado y personas que me dicen, no, bueno, pues porque me siento identificado con tu caso, porque el equipo de Vive sin Ansiedad sois personas que ya habéis sufrido el problema. ¿Qué es lo que a ti hizo realmente decidirte por nuestra ayuda, Carolina? Mm,
realmente lo que me hizo dar el paso fue sentir que no iba a conseguir ayuda con psicólogos ni psiquiatras. Ujú. O sea, cuando ya llevaba como el tercer psicólogo con el que iba a terapia y resultó que incluso una vez después de la sesión de terapia con este psicólogo, la semana siguiente estuve muchísimo peor. Ahí fue como, no, o sea, yo no puedo seguir con psicólogos y psiquiatras que siento tan desconectados de esto y que, y ahí fue cuando dije, voy a intentar algo radicalmente distinto. Y yo había intentado no buscar tanto en internet porque pues es difícil buscar un lugar que tú digas es genuino, te puede ayudar en serio. Es difícil buscar en internet una información correcta o además uno sufriendo la ansiedad, pues es complicado. Pero también lo que decía antes, como sentir que tú, que, que tú hablas desde la experiencia y que yo sentía que realmente tenías un entendimiento profundo de lo que me estaba pasando. Ujú. Y eso fue lo que dije, listo, ya no más psicólogos ni psiquiatras, ¿qué hago? Algo distinto, listo. Esto que siento que sí entiende lo que me está pasando. Y eso fue lo que me hizo em, entrar al método de Vive sin Ansiedad. Y a medida que fuiste mejorando, Carolina, ¿cómo fue? mm, ya no te digo tus síntomas, ya nos has explicado un poquito que fueron disminuyendo, pero ¿cómo empiezas otra vez a recuperar tu vida? ¿Qué ocurre en ti? ¿Qué sientes? ¿Qué percibes, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta que puedes volver a hacer tu vida? Cuando notas los primeros cambios positivos después de todo el tiempo sufriendo ansiedad. Bueno, lo primero es que yo empecé a tener una rutina mucho más ordenada de mi vida y empiezo a, me propongo ser mucho más disciplinada para poder hacer las cosas que necesito hacer y las cosas que quiero hacer y que antes no hacía por la ansiedad, ¿no? Entonces me propuse a ejercitarme todos los días con juicio y vi que también esto me ayudaba. No solo me gusta, sino además me ayudaba para bajar la ansiedad también. Me propuse también hacer los ejercicios de meditación todas las mañanas. Y entonces, y digamos también salir, cuando me invitaban a salir con mis amigos y yo a veces dudaba, ¿no? Como que no sé si la va a pasar tan bien, no sé si va a ser capaz de disfrutarlo porque todavía no estoy completamente recuperada, pero entonces yo decía, quiero, digamos, hacerlo, dar el paso y irme exponiendo a las cosas que me dan un poco de miedo y que antes había dejado de hacer, ¿no? Entonces fue como empezar a hacer una rutina y empezar a hacer cambios súper significativos en mi vida. Y, y sí, o sea, mi vida antes del método y luego del método, pues no tiene nada que ver. Me alegra, se te ve en la sonrisa el semblante, ¿no? Que demuestra esa recuperación. Me ha gustado mucho, de hecho me gusta mucho, yo lo transmito constantemente a las personas que creen que la ansiedad desaparece del día a la noche o de la noche al día, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has transmitido, ¿no? A las personas que nos puedan estar viendo, que superar la ansiedad es un proceso gradual y que lo primero que tenemos que hacer es tener una disciplina entre otros elementos o armas personales, como puede ser la paciencia, la constancia, la perseverancia, cosas que enseñamos en el método, porque sabes que creamos esa mentalidad fuerte de fondo para poder enfrentarnos a la ansiedad. ¿Qué opinas de este primer paso que nosotros os enseñamos como aprender esa mentalidad para que todo lo demás funcione? ¿Qué opinas de este, digamos, primer bloque del método de vida sin ansiedad? Mm, es el primero porque es el fundamental, ¿no? Y es el que pone las bases, sienta las bases para que todo el resto del método funcione y uno se pueda acoger realmente al método. Em, y yo siento que no es algo que uno debería aprender, o sea, no, uno no debería sufrir ansiedad para aprender ese tipo de cosas, ¿no? Pero, digamos, en mi caso, yo sí tuve que haber pasado por la ansiedad y por eso siempre digo que la ansiedad fue mi mayor maestra, porque me enseñó ese tipo de cosas que son además fundamentales en la vida para luego cualquier reto que se atraviese, no, no solamente la ansiedad, luego uno es más fuerte mentalmente para atravesar cualquier dificultad, no sé, la pandemia.
problemas personales, las relaciones interpersonales, todo. Entonces es fundamental para em, enfrentarse a las dificultades y a los desafíos, sobre todo, y a los desafíos de la vida, porque la ansiedad es un desafío personal, ¿no? Con uno mismo. Y sin la voluntad, sin esa disciplina, sin esa em, constancia y también sin esa fe en uno mismo, ¿no? Que yo puedo lograr esto, o sea, lo voy a superar. Creo que ese es el pensamiento y la mentalidad que hay que tener en la vida en general y para afrontar cualquier desafío. Yo comparto, perdón, lo mismo, exactamente. Aparte de superar la ansiedad, creo que la base, ¿no? Esta base mental, esta base de cultivar la mentalidad correcta, y con la cual coinciden, ¿no? La gran parte de nuestros casos de éxito, ¿no? Que han superado la ansiedad y han sacado la mejor versión de sí mismos, ¿no? Porque no solamente les hemos ayudado a superar la ansiedad, de hecho, parte del proceso de recuperación de la ansiedad consiste en proporcionarte unos elementos internos que tenemos dormidos o que se durmieron en un momento de nuestra vida, despertarlos, instalarlos, ejecutarlos en nuestro cerebro para convertirnos en mejor personas. Y una vez que están instalados todos esos elementos, esa paciencia, esa constancia, esa fuerza de voluntad, esa resiliencia, podemos hacer frente a la ansiedad con muchísima, muchísima más facilidad. Y no solamente superamos la ansiedad, sino que luego todos esos elementos quedan instalados, como bien dices tú. Y cuando tenemos cualquier problema, porque la vida va a seguir poniéndonos problemas, bien sea porque nos los hemos buscado, bien sea pues porque la pandemia en sí mismo, porque son cosas que están fuera de nuestro alcance, tenemos muchísimos más recursos para enfrentarlos y para que no nos afecten negativamente. Sí, exactamente. Por ejemplo, ahorita yo hace menos de un año estoy sin recaídas, ¿no? Y bueno, feliz, claramente, porque siento que realmente he superado la ansiedad. Em, pero obviamente llegó este momento de la pandemia y fue algo súper nuevo, claro, inesperado. Y, y yo decía, Dios mío, en este encierro y con toda esta incertidumbre y esto tan raro que estamos viviendo, no sé si mi ansiedad va a volver, ¿no? Como que en algún momento me lo planteé, pero, pero las herramientas ya están ahí, ya están cultivadas y ese conocimiento ya nadie me lo va a quitar, ¿no? Entonces es también esa confianza de que esto que hice valió mucho la pena, ¿no? Y entonces no he tenido recaídas de ansiedad en esta pandemia, ya llevamos acá en Colombia 5 meses en este caos y yo he estado realmente muy bien y la he afrontado de una manera en la que sé que hace 5 años no la hubiera podido afrontar porque no tenía esas herramientas ni esos conocimientos. Y eso es algo que es invaluable. Muchísimas gracias por tus palabras, Carolina. Para mí la verdad es que es un orgullo, bueno, pues escuchar eso y sobre todo, pues haber participado, ¿no? En que una persona que personalmente pensaba que había tocado fondo y que después, además de haber recurrido ya, ¿no? Porque hay personas que simplemente pues, no han recurrido a la ayuda y directamente pues contactan con nosotros y les ayudamos. Pero hay personas que ya han recorrido una ayuda ya. O sea, el nivel de desesperación de una persona como tú que ya ha ido al psiquiatra, que ha ido a 3 psicólogos y que no ha visto mejoría, el nivel de desesperación está por las nubes o está por las estrellas o ya llegando a Marte casi, ¿no? Porque dices, Sí. ¿qué me queda, no? ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué me queda por hacer? Y bueno, yo no creo en las casualidades, creo más en las causalidades, creo que todo tiene una causa, creo mucho en la ley de causa y efecto, que por cierto hablamos en el método, ¿no? Porque hay que indagar sobre todo en las causas de la ansiedad. Y creo que todo tiene un motivo, ¿no? Y hay un refrán que dice que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Y no solo eso, ¿no? Sino que cuando una persona está preparada para dar el paso, o cuando una persona realmente su destino es mejorar, porque no, su destino no es estar sufriendo ansiedad el resto de su vida, pues bueno, se le plantean oportunidades delante de su vida. El problema es que muchas veces la ansiedad nos hace verlo todo nublado. Tú misma eres ejemplo de ello. Desconfiaste del método cuando lo viste. Hoy en día es normal, yo mismo desconfiaría. Yo veo cosas por internet que a veces digo, uff,
Es que hay tantas cosas por internet, no sé, hay tantas cosas de las que desconfiar, porque realmente hay cosas ahí fuera de las que, bueno, pues que no dan resultado, están ahí. Pero tú, al fin y al cabo, bueno, diste el paso, te decantaste, probaste el método y te diste cuenta de que funcionó. Ujú. Sí, así es. Ujú. Y no, y muy alegre siempre. Yo quería hacer esto sobre todo para darte gracias a ti, Eric, personalmente, pues no personalmente, pero por lo menos a ti, y decirte que gracias por la valentía, también por el oficio, porque, porque sufrir de ansiedad, em, yo creo que, y en este mundo, ¿no? Que cada vez hay más personas sufriendo de ansiedad, yo creo que el valor de lo que haces es infinito. Y porque además no hay muchos caminos abiertos, por lo menos acá en Latinoamérica, un buen psicólogo, un buen psiquiatra es muy costoso. Y, y pues abrir una puerta y una puerta verdadera y una puerta auténtica para ayudar a otras personas con este problema, como me ayudaste a mí, yo creo que eso es muy, muy, muy valioso. Y yo te quiero agradecer y decirte que sí, que todo lo que me enseñaste en ese método me sirvió para superar la ansiedad y me va a servir para el resto de mi vida. Me alegra muchísimo oír eso, Carolina. Para despedir, Carolina, a las personas que están ahí fuera, un poco en la situación en la que estuviste tú, o una situación parecida muy probablemente, ya que la ansiedad muchas veces se repite en las mismas pinceladas, ¿no? En todos los casos. Esas personas que están indecisas, que no saben si realmente esto tiene una cura, que han ido incluso a médicos, psicólogos y les han dicho que tienen que aprender a convivir con la ansiedad cuando en realidad no es, cuando en realidad no es así. Es lo más duro que puede escuchar una persona con ansiedad, cuando te dicen que tienes que aprender a convivir con ella, cuando esto no es así. O sea, es el primer indicativo de que esa persona no sabe nada sobre ansiedad. La ansiedad es una patología y como patología no tiene por qué estar ahí. El cuerpo humano no tiene por qué sufrir patologías. El cuerpo humano tiene que estar sano, tanto física como mentalmente. Esas personas que están indecisas, que no saben si contar con nuestra ayuda o buscar una ayuda ante esta incertidumbre de si esto tiene solución. ¿Qué mensaje les mandarías, Carolina? Lo primero es si jamás crean que tienen que convivir con la ansiedad. La ansiedad sí se puede superar. Yo soy una muestra de eso, felizmente y alegremente. Y les diría que si en verdad están dispuestos a cambiar su vida para mejorar, y tener la constancia, la disciplina que se requiere, la voluntad, que den el paso y se atrevan a probar el método, porque yo no soy solo yo, somos muchísimos ya testimonios de personas que hemos podido superar la ansiedad y hemos aprendido muchísimo de ello. No os conforméis, no estamos hechos para convivir con la ansiedad, no estamos hechos para una terapia, no debe calmar la ansiedad, no debe ayudarte a controlarla, ni debe ayudarte a manejarla. Una buena solución para la ansiedad es aquella que te ayuda a entender el problema, que te ayuda a entender por qué está ahí el problema. Y una vez que entendemos cuáles son los factores que te han llevado al problema, los vamos a eliminar, los vamos a corregir y la ansiedad va a desaparecer. Con ella sus síntomas, sus miedos y los pensamientos obsesivos bueno, pues son síntomas, ¿no? Son al fin y al cabo el mensaje de que la ansiedad está ahí. Carolina, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Me encanta esa sonrisa que tienes dibujada en la cara, que es, bueno, pues sinónimo de que estás genial, a pesar de que os han levantado la cuarentena hace muy poquito en Colombia, ¿no? Tengo entendido. Sí, hace muy poco se han levantado las restricciones. Ujú, Es todavía un momento muy raro, muy incierto acá, ujú. pero bueno, estamos bien y con salud, que es lo más importante. Eso es lo más importante. No valora uno la salud hasta que deja de tenerla, ¿verdad? Creemos que nos corresponde, que está ahí siempre y cuando de repente aparece algo en nuestras vidas nos damos cuenta de lo realmente valiosa que es, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Bueno, Carolina, pues nada, ha sido un placer. Te mando un abrazo muy, muy fuerte desde España a Colombia y bueno, nada más que agradecerte tu tiempo y estamos en contacto. Gracias, Eric. Un abrazo desde Colombia. Muy chévere hablar contigo. A ti siempre, Carolina.